Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana, en El Vigilante, ¿por qué los cristianos deben apoyar a Israel? Es un mandato bíblico y mucho más. Exponemos el caso de por qué los seguidores de Jesús deben respaldar esa tierra. No olvido cuando el avión aterrizó en Israel. Me bajé del avión y mis pies tocaron el pavimento. Hubo un sentimiento fuerte de... en casa. Además, vamos a Ra'anana para ver cómo el banco de comida más grande de Israel bendice a los pobres y honra una antigua tradición bíblica. Es El Vigilante, es Cristianos Unidos por Israel, solo en Enlace. Bienvenidos a El Vigilante. Las personas a veces preguntan, ¿por qué Israel? Stackelbeck, ¿por qué tú y los Cristianos Unidos por Israel hacen lo que hacen y apoyan tanto al Estado judío? Bueno, amigos, ahora mismo puedo darles 4 simples razones. Número 1. Israel es la primera línea de defensa para el occidente. Y si Israel cae, entonces todos caemos. Piénsenlo. El pequeño Israel, una nación pequeña del tamaño del estado de Nueva Jersey, es todo lo que evita que los lobos de yihad vengan al occidente de manera peligrosa. Israel es el canario en la mina de carbón, peleando la buena batalla en las líneas del frente contra ISIS, Irán, Hamas, Hezbollah, en el corazón del Medio Oriente. Los enemigos de Israel y nuestros enemigos son los mismos, y esa es una razón por la que debemos apoyar a Israel en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Número 2. Israel es una democracia libre y abierta al estilo occidental en un mar de tiranía. De hecho, Israel es la única democracia en todo el Medio Oriente, en un lugar donde hay derechos de las mujeres, derechos humanos, derecho a votar, libertad de expresión, un lugar donde hay libertad para adorar y donde la población cristiana está creciendo. Así es, creciendo mientras decrece en el resto del Medio Oriente. Número 3. Israel es una fuerza económica en auge. Ese pequeño país nos sorprende por su capacidad cuando se trata de descubrimientos médicos, científicos y de alta tecnología. Es Silicon Valley 20 veces más. No solo eso, siempre que hay un desastre natural, un tifón, un terremoto en el mundo, los israelíes son los primeros que responden, son los primeros que llegan a ayudar y a cumplir el destino bíblico de Israel como la luz a las naciones, lo que nos lleva al número 4. Y más importante, Israel es el pueblo de Dios y la tierra de Dios. Punto. ¿De qué otra forma explicamos que las personas fueran dispersadas de su tierra ancestral y que regresaran 2000 años más tarde contra toda posibilidad para edificar una democracia creciente y están cumpliendo con su destino bíblico como la luz de las naciones? Dios cumple sus promesas. En el libro de Jeremías, Dios Todopoderoso dijo, porque vienen días cuando haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados y la poseerán.
Damas y caballeros, ese día está aquí. Y nuestro equipo de Cristianos Unidos por Israel sabe que vivimos en tiempos bíblicos. Somos la organización americana pro-Israel más grande, con más de 3.3 millones de miembros y crecemos cada día. Toda la información está en su pantalla. Queremos que se unan a nuestro movimiento para pararnos en la brecha por Israel, porque si no lo hace el cuerpo de Cristo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Tristemente, incluso algunas denominaciones de iglesias han creído la mentira de que los israelíes son ocupantes ilegales en la tierra que Dios les dio. Dicen que Dios terminó con Israel y el pueblo judío. Es una visión completamente no bíblica, contraria a la que un valiente pastor de Nueva Jersey está luchando, a pesar de mucha oposición. Aquí está su poderosa historia. Me criaron en una iglesia que era muy... No sé si se hacían llamar pro-Israel en los 50, pero lo eran. Había ese sentimiento, aun cuando era niño, de que Israel, como nación, los judíos de vuelta en su tierra, era algo correcto. Y como la iglesia tenía un énfasis muy fuerte en la profecía bíblica, ese sentido de justicia se unía a la creencia de que lo que pasaba en Israel era lo que Dios dijo que pasaría. Y mis padres salieron una noche y yo estaba en el cuarto de televisión y pasaron un programa en blanco y negro sobre el Holocausto. Y había unas imágenes muy gráficas de la Segunda Guerra Mundial y la liberación de esos campos que vi en pantalla. Ahora, no recuerdo ninguno de los comentarios sobre ese programa histórico sobre el Holocausto. Lo único que recuerdo son las imágenes, y al saber que ellos eran el pueblo judío, y para alguien que no conocía nada, además que una atmósfera pro-judía, pro-Israel en casa, en la iglesia, siendo un joven impresionable, estaba horrorizado. Incluso hasta ahora puedo recordar que me senté solo en ese cuarto viendo eso y no podía dejar de llorar. Comencé a llorar y lloré y lloré y lloré y aún estaba angustiado cuando mis padres llegaron a casa. Y para entonces el programa había acabado. Y recuerdo, es tan vívido, recuerdo que mi madre dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Y no recuerdo mis palabras exactas, pero dije algo como esto. Nunca supe lo que le había pasado al pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de esos momentos críticos y memorias primordiales, si puedo decirlo así, que moldearon mi pensamiento para siempre. En 1973 fui a Israel por primera vez. Y de nuevo esos momentos. Creo que la vida está llena, tal vez de no muchos, pero sí momentos clave definitivos, donde tu vida después ya nunca es la misma de lo que fue antes. Y recuerdo cuando el avión tocó Israel, y bajé del avión y mis pies tocaron el pavimento. Tuve un sentimiento fuerte de... Estoy en casa. Estoy en casa. Así que en el 2002 fui invitado a tomar el cargo que tengo ahora en la Iglesia Presbiteriana Deerfield. La congregación tal vez es la más pacífica y unida que haya habido. Y en ese momento, una señora en la congregación me invitó a esa reunión, desayuno, y dijo, alguien hablará de Israel. Y yo me preguntaba si usted querría ir porque sé que está a favor de Israel. Y llegamos y resultó ser Víctor y Kufay. Dio una buena charla con muchas imágenes y al final teníamos preguntas y respuestas. Y después vino a donde estábamos y le pregunté muchas otras cosas sobre Israel. Luego de la nada él dijo, el próximo año en Israel.
Y le dije, ¿qué? ¿A qué te refieres? Y me habló de ese viaje de pastores que sería en enero del próximo año. Era en unos meses y dijo, tenemos vacantes y solo tienes que pagar $500. ¿Te gustaría ir? Bueno, me gustaría ir, por favor. En ese segundo viaje, y no quiero hacer mucho drama porque de nuevo, no hubo visiones, no hubo afirmaciones eufóricas conectadas a esto. Pero fue como si un fuego se encendiera dentro de mí. El amor por Israel, el amor por el pueblo judío que había estado ahí desde que era niño, pero era como si la intensidad de eso aumentara y se volvió un tema importante en la vida. Es un nivel de creencia intensa de que todo lo que supe de niño es cierto, absolutamente cierto. Cuando las cosas anti-Israel llegan al presbiterio, que siempre se filtran hacia abajo, a lo que llaman la Asamblea General, es la corte final de la Iglesia. Así que toda parte radical de legislación que necesita la aprobación del presbiterio para volverse una ley de la Iglesia, todo lo que es anti-Israel, alguna agitación y ese tipo de cosas, siempre hablamos en contra de ello. Pero somos una minoría tan atribulada ahora en la denominación que no parece tener ningún efecto en la trayectoria de la denominación. De nuevo, no es todo individuo, ministro, oficial o miembro, pero la voz denominacional es anti-Israel, pro después de Cristo. Es casi como si en mi propio círculo de la tierra de nadie de Jersey del sur pudiera ser un pío, que pronuncio de vez en cuando, un pío de protesta. Pero ¿sabes qué? Es mi protesta. Y no me voy a callar. El único grupo que encontré donde esa pasión en común se entiende y acepta es en Cristianos Unidos por Israel. Impresionante, amigos. Si el reverendo Larder puede apoyar e ir a donde el Espíritu Santo lo está guiando, ustedes también. Verán la información en su pantalla para que se unan a este poderoso movimiento de Dios, conocido como CUFAI. A continuación, verán cómo una increíble organización israelí está llevando a la práctica bíblica de la cosecha a un nuevo nivel. No querrán perderse esto. No se vayan. Con más de 3,5 millones de miembros, Cristianos Unidos por Israel es una de las mayores organizaciones pro-Israel en el mundo. Y por el amor de Sión, no permaneceremos en silencio. No toleraremos las mentiras y los ataques políticos que amenazan la seguridad de Israel y el futuro del pueblo judío en la patria que Dios les dio. Queremos que nos acompañen en este movimiento sagrado. The Jewish people are not alone. Christians United for Israel, I want to thank you for standing up for Israel. I want to thank you for standing up and being counted. May God bless you all. Thank you. Israel necesita que usted adopte una postura. Únase a Cristianos Unidos por Israel, haga oír su voz y sea recordado como un defensor de Israel, el predilecto de Dios. Bienvenidos de nuevo. Hablamos esta semana sobre cómo Israel está cumpliendo su destino bíblico como la luz a las naciones. Bueno, no se me ocurre una organización que mejor simbolice eso que Leket, Israel. Tal vez recuerden la historia de la cosecha en el libro de Ruth. Bueno, ahora, Leket Israel está involucrado en una cosecha moderna. Son el banco de comida más grande de Israel y distribuyen la comida que sobra y que normalmente sería echada a un basurero a los pobres en toda la tierra de Israel. Esta es una organización impresionante y pasamos tiempo con ellos hace poco en su sede en Ra'anana. Vean esto. Leket
se basa en antiguos preceptos de la Biblia. Había un par de mandamientos conocidos como Leket, Shikha, Upea, los 3 mandamientos que nos dicen exactamente cómo los granjeros, los empresarios de los tiempos antiguos, necesitaban tratar a los pobres. Si recuerdan, por ejemplo, la ley decía que si algo caía de tu carreta, no podías recogerlo, debías dejarlo para los pobres. O la ley decía que necesitabas dejar una porción de tus campos para que los pobres cosecharan. Y lo que siempre he amado de esa ley específicamente es que dice, la tierra debe ser accesible y cercana a los pobres. No en medio de la nada. Antes las personas no llegaban en autos o en Ubers y tenían que tenerlos cerca para que pudieran cosechar en esos campos y alimentarse. Nosotros en Leket hemos tomado eso y lo hemos adaptado a nuestros tiempos. Y es que en nuestro mundo actual vivimos de una manera diferente a los tiempos antiguos. De hecho, vivimos en abundancia, como lo promete la Biblia. El Esabat Hala Uvbash, la tierra de leche y miel. Y vivimos así hoy en el estado moderno de Israel. Tenemos cargas y cargas de comida abundante, hermosas frutas y vegetales, comida deliciosa en hoteles, en restaurantes, y al mismo tiempo, tristemente, también hay necesitados. Y lo que Leket ha hecho, creo que de manera astuta, como muchas otras organizaciones en el mundo, encontramos soluciones logísticas para llevar esa comida de quienes la tienen y no la van a utilizar y enviarla a las organizaciones que alimentan a los pobres. Hemos podido ayudar a los sobrevivientes del Holocausto, niños necesitados, mujeres maltratadas, todo tipo de historias tristes, desgraciadamente, incluso aquí en Tierra Santa. Entonces el trabajo de Leket se basa en el mandamiento bíblico en Levítico 19, donde dice, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, déjenlas para los pobres y los extranjeros. Eso es lo que el Señor nos ordena, y Leket basa todo lo que hace en eso. Me mudé aquí en septiembre del 2000, y para los que recuerdan la historia, fue un tiempo muy difícil en Israel. Había comenzado la nueva intifada, y al mismo tiempo, con este levantamiento viene mucho sufrimiento para el pueblo de Israel. Estaba viviendo aquí con mi familia, mi esposa, un hijo, ahora es una esposa y 5 hijos. Notamos que muchas personas tocaban a nuestra puerta pidiendo ayuda. Y sabía, como sabemos todos los afortunados de vivir en el occidente, que desperdiciamos comida irresponsablemente. Así que comencé a viajar alrededor del país, conociendo comedores, conociendo albergues de indigentes, conociendo clubes escolares para niños y les preguntaba qué era lo que no tenían, qué era con lo que luchaban. Y sin dudarlo, casi todos me dijeron que no les daban donaciones de comida. Y me dije, espera, vivo en Estados Unidos, hay muchos bancos de comida, muchas organizaciones que trabajan con granjeros, que trabajan con productores de comida, que hacen banquetes para asegurarse de que la comida sea recolectada y dada a los pobres. ¿Cómo podía ser que en Israel, donde hay muchas maravillosas organizaciones no lucrativas, esa pequeña pieza estuviera faltando? Eso es lo que era. Así que me involucré y llamé a las personas que hacen banquetes y comencé a recoger la comida que sobraba de las bodas y del ejército. Y ahora ves que lo que está detrás de ti hoy es una organización muy grande que alimenta a casi 200,000 israelitas semanalmente. A continuación, más sobre cómo el Banco Nacional de Comida de Israel es una luz a las naciones. Además, cómo puedes ayudar a cumplir este mandato bíblico. Ya volvemos, aquí en El Vigilante. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel.
Tengo reclutas, voluntarios de todo el país que vienen a este centro de distribución y nos ayudan a empacar lo que está en cajas grandes a cajas pequeñas. Y la razón por la que lo hacemos es porque la mayoría de las agencias a quienes llevamos comida no pueden con tanto, es mucho para ellos. Tal vez solo tienen 50, 60, 100 clientes. Y si llevamos demasiado, al final ellos y nosotros desperdiciaremos también. Y lo que los voluntarios hacen aquí es que empacan las frutas y los vegetales en pequeñas cajas. Y pueden ver la variedad aquí. Camotes, zanahorias, mandarinas, naranjas. Algo que quiero mostrarte es diferente a las otras cosas que vimos. Estas coliflores son en realidad de gran calidad. Las cultivan específicamente para Leket de las donaciones que obtenemos y son distribuidas a los pobres. Hermosas, ni siquiera puedes comprar esta coliflor tan linda en la tienda. Lo que ves en esta línea también son cultivos especiales. Los cultivamos nosotros. Mira esto. Mira su tamaño. Hermosa. Me encanta. No las hemos lavado, pero es hermosa. Lo que pasa es, todo lo que ves, los cultivos llegan en grandes cajas, las ponen aquí y ahora están a punto de vaciarlas. Después todo está listo y nuestros camioneros van a recoger esto, se van a poner en áreas especiales donde se cargan para la entrega más tarde hoy o mañana a nuestros colegas. Y eso va a ser etiquetado para ellos. Y a diario nuestros camiones van a ir a Jerusalén, a Tel Aviv y al norte, al sur también, para llevar estas cosas hermosas a quienes las necesitan. Leket tiene dos proyectos centrales. El primero, el trabajo con los granjeros. La agricultura es un negocio interesante, diría yo. Muchos dicen que el negocio restaurantero es difícil. La agricultura es muy difícil en muchas maneras. Un granjero no sabe qué clase de precio obtendrá, incluso después de su trabajo duro, y a veces ni tiene sentido para ellos recoger las cosechas. Hay actos de Dios. Son frutas y vegetales feos, diríamos. Por ejemplo, vean esto. Es una toronja, algo que amamos aquí. No tiene nada de malo, pero creo que todos estarán de acuerdo de que se ve graciosa. Y por eso nunca llegará al mercado. Entonces Leket trabaja con la comunidad granjera para asegurarse de que estas buenas cosechas, que se ven graciosas y debido a la cultura de comida en la que hemos crecido, nunca llegará al mercado. Y yo les pregunto a todos, ¿qué tiene de malo? Y todos responderán lo mismo, no tiene nada de malo. Pero nunca tendremos la oportunidad de comprarla porque no cubre los estándares que nosotros esperamos. Así que Leket aprovecha este tipo de situaciones y toma esta perfecta, deliciosa, segura y saludable fruta y la lleva a las personas necesitadas. Es lo que hacemos. E invitamos a cualquiera que venga a Israel y tuvimos más de 60,000 voluntarios en los campos el año pasado ayudándonos a recolectar estas frutas y vegetales. Tenemos voluntarios que vienen de todo el mundo y de Israel, corporativos, personas que vienen para sus ceremonias de bar mitzvah. Tenemos muchos grupos cristianos que vienen de Estados Unidos, Canadá, Europa y trabajan al unísono para asegurarse de que algo con lo que Dios nos ha bendecido no se desperdicie. Y claro, si recordamos nuestros estudios bíblicos, tenemos el concepto en la Biblia de Bal Tashhit, no desperdiciar, que es un muy poderoso y generalmente olvidado precepto bíblico. Diría yo en tiempos modernos donde somos expertos en desperdiciar, y no solo hablo de comida, somos expertos en eso. Intentamos traer a la memoria algo que todos entendimos en diferentes tiempos cuando batallábamos mucho más para poner comida en nuestras mesas. Algo de lo que estoy más orgulloso es de ver cómo nuestro trabajo muestra a Israel como una luz a las naciones, no solo localmente, sino en todo el mundo. Recolectando esta comida, trabajando con otras organizaciones de caridad en todo el mundo, mostrándoles que en este momento somos la organización de recaudación más grande en cualquier lado. Nadie recolecta tantas frutas y vegetales en el mundo como nosotros. Viajo extensamente y hablo con grupos en todo el mundo, mostrándoles qué es lo que hacemos aquí. Pueden traer a sus comunidades también. Creo que eso muestra qué gran luz a las naciones es Leket y por ende, claro, el Estado de Israel y su pueblo.
Gracias a nuestros amigos de Leket Israel por dejarnos entrar a su sede en Ra'anana y ver el impresionante trabajo que hacen. Gran organización. A continuación, después del corte, ¿Dios terminó con Israel? Reconsidérenlo. Descubran cómo Dios se está moviendo en la tierra de Israel después de la pausa. Bienvenidos de nuevo. Hablamos en el programa sobre algo llamado teología de reemplazo, la falsa visión de algunos cristianos que Dios terminó con Israel y que todas sus promesas fueron transferidas a la iglesia. No me malinterpreten. Dios tiene un plan poderoso para el cuerpo de Cristo, pero también tiene un plan importante para Israel. Y sus promesas a Israel están con final abierto y continúan. Si necesitan prueba de eso, lean el libro de Jeremías, capítulos 30 y 31. Amigos, esto es un mapa virtual de lo que Dios ha logrado hacer con el Estado moderno de Israel y todas las cosas maravillosas que aún van a pasar. Vean en Jeremías 31, donde Dios dice: «Yo te edificaré, mi virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. De nuevo, plantarás tus viñedos sobre las montañas de Samaria, y quienes las planten gozarán de sus frutos». Amigos, esto está sucediendo en tiempo real frente a nuestros propios ojos hoy. Si creen que Dios terminó con Israel, reconsidérenlo. Únanse a nuestro movimiento. En Cristianos Unidos por Israel, sean parte de lo que Dios está haciendo en el mundo ahora. Dios se está moviendo y es un tiempo emocionante para los seguidores de Jesús de estar vivos y ser parte de Cristianos Unidos por Israel. Bueno, gracias por acompañarnos esta semana en El Vigilante. Hasta la próxima. Bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.